Era Navidad. La mesa estaba llena, las copas brillaban bajo las luces del árbol. Mi hijo levantó su vaso y dijo con una sonrisa que me partió el alma: por mi suegra, la única mujer que sabe lo que es sacrificarse por la familia. Las risas llenaron la sala. Casi 30 años de lucha después de que su padre nos abandonara. Casi 30 años de doble turno, de noches sin dormir, de renunciar a todo por él. Y ahora esto. Me levanté despacio, sentí cada milagro de mis 55 años en las rodillas y dije bien alto para que todos escucharan: entonces supongo que ella va a pagar el tratamiento de fertilidad de tu esposa. El silencio fue absoluto. Mi nuera se puso blanca como la nieve afuera. ¿Qué tratamiento? Saqué los recibos de mi bolso y los puse sobre la mesa. Lo que pasó después, yo jamás podría imaginar. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Los recibos cayeron sobre la mesa de Navidad como bombas que nadie esperaba. Yo los había guardado en mi bolso durante semanas, sin saber si algún día tendría el valor de sacarlos. Pero cuando escuché a mi hijo Marcos levantar esa copa y decir esas palabras, cuando vi las sonrisas cómplices de todos en esa mesa, cuando sentí el peso de la humillación caer sobre mis hombros como una capa de hielo, supe que había llegado el momento. Los papeles se deslizaron por el mantel blanco, entre los platos de porcelana fina que yo nunca pude comprar, entre las copas de cristal que brillaban bajo las luces del árbol que yo nunca tuve dinero para decorar así. Valeria, mi nuera, fue la primera en tomarlos. Sus manos temblaban tanto que los papeles hacían un sonido seco, como hojas secas en otoño. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo su rostro pasaba del blanco al gris, cómo sus labios se abrían sin emitir sonido. Eran falsificaciones bastante buenas, impresas en computadora con logotipos que parecían oficiales, suficientes para engañar a una madre desesperada que quería creer en su hijo. Pero yo había guardado esos papeles, sin saber todavía que eran falsos, solo sabiendo que algo no estaba bien. ¿Qué es esto?, preguntó Valeria finalmente, y su voz sonaba rota, como si alguien le hubiera apretado la garganta. «Tú dímelo», respondí, y mi propia voz me sorprendió por lo firme que sonaba, porque por dentro yo era un terremoto, por dentro yo era una casa derrumbándose. Valeria leyó en voz alta, tropezando con las palabras: Clínica de Fertilidad Esperanza Nueva, Tratamiento de Fertilización in vitro. Paciente, Valeria Méndez de Ruiz. 180,000 pesos. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo en la piel. Jimena, la madre de Valeria, la mujer que segundos antes era alabada como la santa de todas las madres, la mujer que supuestamente sabía lo que era sacrificarse por la familia, dejó caer su copa. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como sangre, pero nadie se movió para limpiarlo. Todos miraban los papeles, luego a Valeria, luego a Marcos, como si estuvieran viendo una obra de teatro y no supieran cuál era el siguiente acto. «Yo nunca he ido a ninguna clínica de fertilidad», dijo Valeria, y ahora su voz subía de tono, se quebraba en los bordes. «Yo nunca he hecho ningún tratamiento. Yo ni siquiera sabía que existía esto». Se volvió hacia Marcos, y la forma en que lo miró me partió el corazón, porque era la misma forma en que yo lo miraba a él en ese momento. Con dolor, con incredulidad, con la sensación de que el suelo se abría bajo los pies. Marcos intentó tomar los papeles de las manos de Valeria. Sus dedos se cerraron alrededor del papel como garras, pero ella dio un paso atrás, alejándose de él como si de repente fuera un extraño. «No me toques», le dijo, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Algo frío, algo final.
Yo observaba todo esto desde mi lugar en la mesa, de pie todavía, porque no había podido sentarme después de levantarme para ese brindis que me destrozó. Sentía las miradas de todos sobre mí, la familia de Valeria, los primos, los tíos. Todos nos miraban como si fuéramos un espectáculo, como si esto fuera entretenimiento para su cena de Navidad. Y tal vez lo era. Tal vez toda mi vida ha sido un espectáculo para otros. La costurera pobre, la mujer abandonada, la madre sacrificada que trabajó hasta romper sus manos para darle a su hijo una vida mejor. Y ahora, la vieja tonta que fue engañada por su propio hijo. «Déjame explicarte», empezó Marcos, pero Valeria lo interrumpió. «Explícame qué, Marcos. Explícame cómo mi nombre está en documentos de una clínica donde nunca he estado. Explícame por qué hay recibos por 180,000 pesos de un tratamiento que yo nunca autoricé. Explícame». Su voz se iba quebrando con cada palabra, hasta que las últimas salieron como sollozos. Yo di un paso adelante, sintiendo cada uno de mis 55 años en las rodillas, en la espalda, en el corazón que latía demasiado rápido en mi pecho. «Yo te lo voy a explicar», dije, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Jimena me miró con esos ojos que siempre me han visto como inferior, como algo sucio que manchaba su perfecta familia. Pero ya no me importaba. Ya nada me importaba excepto la verdad. Hace 6 meses Marcos vino a mi casa. Estaba llorando. Yo nunca lo había visto llorar así, ni siquiera cuando su padre nos dejó. Me dijo que Valeria no podía quedar embarazada. Me dijo que necesitaban un tratamiento urgente, que era su última oportunidad de ser padres. Me dijo que el tratamiento costaba casi 200,000 pesos y que no tenía ese dinero. Hice una pausa, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. Me dijo que si no conseguía ese dinero, iba a perder a Valeria. Me dijo que su matrimonio se iba a destruir. Me rogó. Se arrodilló en el piso de mi cocina y me rogó. Valeria soltó un sonido que no era exactamente un llanto ni exactamente un grito. Era algo peor. Era el sonido de un corazón rompiéndose en tiempo real. «Yo no tenía ese dinero», continué, y mi voz empezó a temblar a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «Yo soy costurera. Trabajo en una fábrica textil de día y coso vestidos por las noches. Pero tenía algo. Tenía las joyas de mi madre, un collar de perlas, unos aretes de oro, un anillo que había sido de mi abuela. Eran las únicas cosas de valor que tenía en este mundo. Las únicas memorias físicas que me quedaban de mi mamá. Tuve que detenerme porque las lágrimas amenazaban con salir, y yo había prometido no llorar frente a esta gente. No frente a Jimena con sus ojos de juicio. No frente a esta familia que siempre me ha visto como menos. «Las vendí», dije finalmente. Vendí cada una de esas joyas. Fui a 3 casas de empeño hasta encontrar una que me diera lo suficiente. Pero no alcanzaba para lo que él necesitaba. Así que saqué cada centavo de mi cuenta de ahorros. Años de guardar un poco aquí, un poco allá. Todo lo que había logrado juntar en toda mi vida. Raspando todo lo que tenía, logré juntar 180,000 pesos. No era lo que él me había pedido, pero era todo lo que tenía. Y se lo di a Marcos. Todo. Cada peso. Porque él me juró que era para salvar su matrimonio. Me juró que le iba a contar todo a Valeria. Me juró que iban a hacer el tratamiento juntos. Me juró que esto era por el bien de ambos. ¿Cómo podía un hijo hacer esto a su propia madre? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y mentirme así? ¿Qué había salido tan mal en mi crianza para crear a un hombre capaz de esto? Pero lo peor aún estaba por revelarse. ¿Seguirás conmigo para descubrir hasta dónde llegaba la mentira de mi hijo? Me llamo Irene. Tengo 55 años y toda una vida de trabajo en estas manos que ahora temblaban sosteniendo el borde de la mesa. Soy costurera, aunque esa palabra no alcanza a describir lo que realmente soy. Soy una mujer que aprendió a coser porque era la única forma de sobrevivir cuando mi marido nos dejó. Marcos tenía 5 años cuando su padre decidió que ya no quería esta vida. No hubo drama, no hubo otra mujer. Simplemente un día me dijo que se sentía atrapado y se fue. Nunca volvió. Nunca llamó. Nunca mandó dinero.
Simplemente desapareció como si nosotros nunca hubiéramos existido. Yo tenía 25 años entonces, sin educación formal más allá de la secundaria, sin experiencia laboral, sin nada excepto un niño pequeño que me miraba con ojos grandes preguntándome por qué papá no volvía a casa. Conseguí trabajo en una fábrica textil. El turno era de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Ganaba poco, apenas suficiente para pagar la renta de nuestra pequeña casa y poner comida en la mesa. Así que empecé a coser por las noches. Vestidos para quinceañeras, arreglos de ropa, dobladillos, cualquier cosa que la gente me trajera. Trabajaba hasta las 2 o 3 de la madrugada y luego dormía 3 horas antes de volver a la fábrica. Durante casi 30 años viví así. 30 años viendo a mi hijo crecer mientras yo me hacía más pequeña, más cansada, más invisible. Pero lo hice con alegría, porque cada peso que ganaba era para él, para su escuela privada, para sus uniformes siempre limpios, para sus útiles, para sus libros. Cuando Marcos entró a la universidad para estudiar administración, yo estaba tan orgullosa que lloré. Trabajé turnos dobles, acepté cualquier trabajo de costura que llegara a mis manos, incluso cuando mis dedos sangraban de tanto coser. Y cuando se graduó, cuando consiguió ese trabajo en una buena empresa, sentí que finalmente podía respirar. Mis sacrificios habían valido la pena. Mi hijo iba a tener la vida que yo nunca tuve. Conoció a Valeria hace 3 años. Ella trabajaba en la misma empresa, era inteligente, educada, de buena familia. La familia Méndez tenía dinero. No eran ricos, pero vivían cómodamente. Jimena, la madre de Valeria, dejó claro desde el primer día que yo no estaba a su altura. Nunca fue grosera abiertamente, pero había formas. La forma en que miraba mi ropa gastada, la forma en que comentaba sobre lo importante que era la educación, la forma en que hablaba de sus viajes, sus cenas en restaurantes finos, sabiendo perfectamente que yo nunca había salido de esta ciudad. Después de la boda, hace 2 años, Marcos empezó a alejarse. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Siempre tenía una excusa: mucho trabajo, planes con la familia de Valeria, cansancio. Y yo lo entendía, o al menos trataba de entenderlo. Un hijo crece, forma su propia familia, es natural. Pero dolía. Dolía tanto que a veces me despertaba en medio de la noche, sintiendo que me ahogaba. Hasta que hace 6 meses tocó mi puerta. Era de noche. Yo estaba cosiendo como siempre. Cuando abrí, vi a mi hijo llorando. No lo había visto llorar así desde que era niño. Me dijo que necesitaba hablar. Me dijo que su matrimonio estaba en crisis. Me contó la historia del tratamiento de fertilidad, de cómo Valeria no podía quedar embarazada y estaba destruida, de cómo necesitaban ese dinero urgentemente. Me mostró papeles de la clínica, cotizaciones, recibos que parecían tan reales. Y yo, como la tonta que soy, como la madre que siempre cree en su hijo, vendí las joyas de mi mamá y vacié mi cuenta de ahorros al día siguiente. Se lo di todo sin pensarlo 2 veces. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo. Valeria seguía sosteniendo esos recibos como si fueran la prueba de un crimen, y supongo que lo eran. Sus manos ya no temblaban. Ahora había algo diferente en ella, algo frío y calculador que reemplazó al shock inicial. La vi examinar los documentos más de cerca, entrecerrando los ojos para leer las letras pequeñas. «Estas fechas», dijo de repente, y su voz cortó el silencio como un cuchillo. «Estas fechas de los supuestos tratamientos». Levantó la vista hacia Marcos, y vi cómo él se ponía más pálido, si eso era posible. «Estas son exactamente las fechas en las que me dijiste que tenías viajes de trabajo. La del 12 de julio, la del 23 de agosto, la del 5 de septiembre». Marcos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Era como ver a un pez fuera del agua, jadeando, muriendo. «¿Dónde estabas, Marcos?», preguntó Valeria, y ahora su voz era puro acero. «¿Dónde estabas en esas fechas si no estabas en viajes de trabajo? ¿Dónde estabas mientras yo te extrañaba, mientras yo te mandaba mensajes preguntando cómo iba tu día,
mientras yo dormía sola en nuestra cama. Yo puedo explicar, empezó Marcos, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Jimena intervino entonces, porque por supuesto que lo hizo. No podía quedarse callada viendo cómo su perfecto yerno se derrumbaba. Valeria, tal vez hay un malentendido, dijo con esa voz dulce que siempre usa cuando quiere manipular una situación. Tal vez Irene se confundió con las fechas. Ya sabes cómo son las personas mayores, a veces la memoria. No me confundí, la interrumpí, y mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono viejo, con la pantalla toda estilazada y pegada con cinta adhesiva, ese que Marcos siempre decía que era una vergüenza. Tengo todos los mensajes, tengo las fechas exactas en que me pidió el dinero, tengo los comprobantes de la transferencia bancaria, tengo todo documentado porque yo tal vez sea pobre, tal vez sea solo una costurera, pero no soy tonta. Le mostré el teléfono a Valeria, y ella tomó capturas de pantalla con el suyo. Vi cómo sus dedos volaban sobre la pantalla, guardando cada prueba, cada mentira de Marcos convertida en evidencia digital. Voy a verificar esto, dijo Valeria de repente, mirando los recibos con más atención. Aquí dice que el doctor responsable es el doctor Héctor Villalobos, con cédula profesional. Sacó su propio celular y empezó a buscar. Voy a verificar el registro de ese médico en el sitio del colegio médico ahora mismo. Sus dedos se movían rápido sobre la pantalla mientras todos la observábamos en silencio. La tensión en la habitación era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Nadie se movía. Nadie respiraba. Solo se escuchaba el sonido de Valeria tocando la pantalla de su teléfono. Aquí está, dijo finalmente, y su voz sonaba extraña. El número de cédula profesional que aparece en estos recibos. Levantó la vista hacia Marcos y vi cómo el color desaparecía completamente de su rostro. Este número de registro no pertenece a ningún doctor Héctor Villalobos. Según el registro oficial del Colegio Médico, este número pertenece a un doctor Ramón Gutiérrez Sosa, y su especialidad es medicina veterinaria, no fertilidad humana, veterinaria. El silencio que siguió era tan pesado que sentí que me iba a aplastar. Alguien al final de la mesa dejó escapar un jadeo. Jimena se llevó la mano a la boca. Todos mirábamos a Marcos, esperando una explicación que sabíamos no iba a llegar, o al menos no una que tuviera sentido. Y entonces, como un dique que finalmente se rompe, Marcos se derrumbó. Literalmente se dejó caer en su silla, enterró la cara entre las manos y empezó a sollozar. No eran llantos delicados, eran sollozos profundos, desgarradores, el llanto de un hombre que sabe que su mundo acaba de terminar. Lo siento, decía entre sollozos. Lo siento mucho. Lo siento. ¿Qué es lo que sientes?, preguntó Valeria, y su voz era como hielo. ¿Sientes haber mentido o sientes haber sido descubierto? Marcos levantó la cara. Tenía los ojos rojos, la nariz goteando, se veía destrozado. Pero yo no sentía pena por él. Solo sentía un vacío enorme donde antes había estado mi amor de madre. Tenía deudas, dijo finalmente, y las palabras salieron como un susurro. ¿Qué tipo de deudas?, preguntó Valeria. De juego, respondió Marcos, y hubo jadeos alrededor de la mesa. Empecé a apostar en línea hace como 2 años. Al principio era solo por diversión, cantidades pequeñas, pero después empecé a perder, y pensé que podía recuperar lo perdido si apostaba más. Y perdí más, y seguí apostando, pensando que la próxima vez iba a ganar todo de vuelta. Se limpió la cara con la servilleta, dejando manchas oscuras en la tela blanca. Llegué a deber casi 200,000 pesos. Los agiotadores empezaron a amenazarme. Dijeron que si no pagaba, iban a ir a mi trabajo. Iban a buscar a Valeria. Yo estaba desesperado. Entonces me usaste, dije, y mi voz sonaba extraña incluso para mí, como si viniera de muy lejos. Inventaste toda esa historia sobre el tratamiento de fertilidad. Lloraste en mi cocina, te arrodillaste, falsificaste esos recibos en tu computadora para que yo creyera que era real. Me hiciste vender las joyas de mi mamá y vaciar mis ahorros de toda una vida. Todo para pagar tus deudas de juego.
Marcos asintió entre sollozos. Los 180,000 que me diste fueron suficientes para que no me quebraran las piernas, confesó, y sus palabras eran como puñales. El resto, pensé que podía conseguirlo apostando más. Fui gastando el dinero poco a poco, pagando parcelas a los agiotadores. Pero seguía apostando, pensando que podía recuperarlo todo. Falsifiqué los recibos con fechas diferentes para que pareciera que eran sesiones del tratamiento a lo largo de meses. Para que tú creyeras que el dinero se estaba usando realmente en Valeria. Para que todo pareciera legítimo. Lo siento, mamá, dijo, mirándome finalmente. Yo sabía que si te decía la verdad, nunca me darías el dinero. Pero sabía que si te decía que era para Valeria, para salvar mi matrimonio, tú lo harías. Porque tú siempre has hecho todo por mí. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Porque tenía razón. Yo siempre había hecho todo por él. Y él lo sabía. Y lo usó contra mí. Valeria se había quedado tan quieta que parecía una estatua. Nunca supe nada de esto, dijo finalmente, hablándome a mí, no a Marcos. Nunca supe de las apuestas, nunca supe de las deudas, nunca supe que te había pedido dinero. Yo pensé que éramos felices. Su voz se quebró en la última palabra. ¿Alguna vez han confiado tanto en alguien que cuando descubren la verdad sienten que el mundo se voltea al revés? Cuéntame en los comentarios si has vivido una traición así. A veces necesitamos compartir nuestro dolor para sanarlo. Valeria se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un ruido seco. Nadie se movió para levantarla. «Necesito aire», dijo, y salió del comedor caminando rápido, casi corriendo. Yo la seguí sin pensarlo, dejando a Marcos sollozando en su silla, dejando a Jimena con la boca abierta, dejando a toda esa familia perfecta contemplando las ruinas de su cena de Navidad. La encontré en el cuarto que había sido de Valeria cuando era niña. Estaba sentada en el borde de la cama, no llorando, solo mirando la pared con una expresión que nunca le había visto. Me senté a su lado, despacio, sin saber si mi presencia era bienvenida. «No estoy triste», dijo de repente. «Debería estar triste, ¿verdad? Acabo de descubrir que mi esposo es un mentiroso y un apostador. Debería estar llorando, pero no estoy triste». Se volvió a mirarme y vi algo feroz en sus ojos. «Estoy furiosa. Estoy tan furiosa que siento que me voy a quemar por dentro». «Tienes derecho a estar furiosa», dije suavemente. «Él te mintió, te usó. Usó tu nombre para manipularme a mí. Nos traicionó a las dos». Valeria se rió, pero no había alegría en ese sonido. ¿Sabes qué es lo peor? Que ahora que lo pienso, había señales. En los últimos 6 meses, él estaba tan raro, nervioso todo el tiempo, irritable, se enojaba por cosas pequeñas. Yo pensaba que era el estrés del trabajo, que estaba cansado, pero era esto. Estaba desesperado por las deudas. Estaba mintiendo todos los días, mirándome a los ojos y mintiendo. Asentí, porque yo entendía exactamente lo que sentía. «Hace un mes», continuó Valeria, «me dijo que ya no necesitábamos visitar tanto tu casa. Dijo que ahora éramos nuestra propia familia, que teníamos que enfocarnos en nosotros y en la familia Méndez. Yo pensé que era raro porque tú siempre has sido tan dulce conmigo, pero no quise discutir. No quería causar problemas». Esas palabras me cortaron como cuchillos. Mi propio hijo, tratando de borrarme de su vida, tratando de esconderme como si fuera algo vergonzoso. «Yo siempre quise conocerte mejor», dijo Valeria, volteando a mirarme. «Siempre admiré cómo criaste a Marcos sola, cómo trabajaste tanto para darle una buena vida. Mi mamá tiene dinero, tiene una casa bonita, tiene todo lo material. Pero nunca vi en ella el tipo de amor que tú le diste a Marcos. El tipo de sacrificio real. Tuve que parpadear rápido para contener las lágrimas. Creo que por eso él me mintió tan fácilmente», dije, y mi voz salió ronca. «Porque sabía que yo haría cualquier cosa por él. Siempre lo he hecho. Vendí las únicas cosas de valor que tenía y vacié mis ahorros de toda una vida sin pensarlo 2 veces. Porque era mi hijo, porque lo amaba. Y él lo sabía y lo usó». Nos quedamos sentadas en silencio por un momento, 2 mujeres traicionadas por el mismo hombre,
unidas en nuestro dolor. Podía escuchar voces elevadas desde el comedor. Jimena probablemente estaba tratando de controlar la situación, de mantener las apariencias incluso ahora. Mi mamá está más preocupada por lo que van a pensar los demás que por lo que realmente pasó, dijo Valeria, como si pudiera leer mis pensamientos. Está avergonzada de tener un yerno apostador. Esa es su preocupación. No que tú fueras engañada, no que yo fuera traicionada, solo cómo se ve esto para la familia Méndez. Se puso de pie y empezó a caminar por la habitación. Hace 3 meses tuve una conversación con mi mamá. Le conté que Marcos había estado raro y ella me dijo que todos los hombres pasan por etapas de estrés, que mi trabajo como esposa era apoyarlo y no hacer preguntas, que las buenas esposas no cuestionan a sus maridos. Valeria se rió otra vez, ese sonido amargo, y yo la escuché. Dejé de hacer preguntas, dejé de notar las señales. Me convertí en la esposa perfecta que no cuestiona nada. Y mírame ahora. Volvió a sentarse, esta vez más cerca de mí. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías que confrontarlo? ¿Cuándo decidiste traer esos recibos a la cena? Respiré profundo. No fue una decisión planificada. Llevo esos recibos en mi bolso desde hace semanas. Los miraba de noche cuando no podía dormir, tratando de entender por qué Marcos no me visitaba más, por qué cada vez que lo llamaba tenía prisa por colgar. Y esta tarde, cuando me invitó a la cena de Navidad, pensé que tal vez las cosas estaban mejorando. Pensé que tal vez él me extrañaba. Pero cuando llegué aquí, vi cómo me miraba tu mamá. Vi cómo Marcos evitaba sentarme cerca de él. Vi cómo todos en esta mesa me trataban como si fuera invisible, como si fuera un estorbo que había que tolerar por educación. Y cuando levantó esa copa y dijo esas palabras sobre tu mamá, algo en mí se rompió. Ya no podía seguir callada. Ya no podía seguir siendo invisible. Valeria tomó mi mano, y su toque era suave pero firme. No eres invisible para mí, dijo. Y lo que pasó aquí hoy, tú exponer la verdad, fue lo más valiente que he visto en mucho tiempo. Abajo, escuchamos pasos en las escaleras, una voz masculina que no era la de Marcos, el padre de Valeria. Creo que están buscándote, dije. Valeria asintió pero no se movió. No quiero bajar, no quiero ver a Marcos. No quiero escuchar a mi mamá diciéndome que debo perdonarlo, que debo pensar en el matrimonio, que debo ser la mujer más grande y olvidar todo esto. Entonces no bajes, dije. Quédate aquí el tiempo que necesites. Pero ella se puso de pie, enderezó los hombros. No, voy a bajar, porque esto no se ha terminado. Él te debe dinero a ti, te debe una disculpa a ti, y yo voy a asegurarme de que lo sepan todos. Bajamos las escaleras juntas, Valeria y yo, y había algo poderoso en caminar lado a lado con ella, en saber que no estaba sola en esto. Cuando entramos al comedor, encontramos una escena que parecía sacada de una obra de teatro. Marcos seguía sentado, pero ahora su padre, que había estado callado toda la noche, estaba de pie junto a Jimena, hablándole en voz baja. Varios de los invitados se habían ido, las sillas vacías como testigos silenciosos del desastre. «Ya regresaron», dijo Jimena cuando nos vio, y había un tono acusador en su voz, como si nosotras fuéramos las responsables de arruinar su perfecta cena navideña. «Valeria, necesitamos hablar de cómo vamos a manejar esta situación. Tu padre y yo hemos estado discutiendo». «No hay nada que discutir, mamá», interrumpió Valeria con una voz tan fría que hasta Jimena se calló. La situación es simple. Marcos le pidió prestado dinero a Irene bajo falsos pretextos. Usó mi nombre. Mintió a todos. Y ahora va a devolver ese dinero. Se volvió hacia mí. «¿Cuánto fue exactamente?», preguntó. 180,000 pesos, respondí. Hubo susurros alrededor de la mesa. «No tengo ese dinero», dijo Marcos, y su voz sonaba pequeña, derrotada. «Lo usé todo para pagar a los agiotadores. Me va a tomar años juntar esa cantidad otra vez». «Entonces vas a tomar años en pagarle», dijo Valeria. Pero yo saqué otro papel de mi bolso. Un documento que había preparado antes de darle el dinero, porque a pesar de todo, a pesar de ser su madre, algo en mí sabía que necesitaba protegerme.
Cuando le di el dinero, dije, desplegando el papel sobre la mesa, le hice firmar un documento reconociendo la deuda. Lo escribió él mismo de su puño y letra, con todos los detalles. Fecha, monto, su firma, copia de su identificación adjunta. Es completamente legal. Marcos palideció aún más, si eso era posible. Jimena se acercó a ver el documento, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas. Esto es, empezó, pero no terminó la frase. Esto es protección, dije firmemente. Y según este documento, Marcos tiene 6 meses para devolver el dinero completo. Si no, tengo derecho a proceder legalmente. No puedes hacerle eso a tu propio hijo, dijo Jimena, y ahora su voz subía de tono. Eres su madre. Las madres perdonan. Las madres no llevan a sus hijos a juicio. Las madres tampoco deberían ser engañadas por sus hijos, respondí, y mi voz se mantuvo tranquila, aunque por dentro era un volcán. Las madres no deberían tener que vender las joyas de sus propias madres y vaciar los ahorros de toda su vida para salvar a hijos que les mienten. Jimena me miró con tanto desprecio que casi pude sentirlo físicamente. Yo pagaré la deuda, dijo de repente, para acabar con esta situación vergonzosa, para que podamos cerrar este capítulo y seguir adelante como familia. No podemos tener estos problemas legales manchando nuestro nombre. Sonreí, pero no había alegría en mi sonrisa. Ah, claro. Usted es la única que sabe lo que es sacrificarse por la familia, ¿verdad? La que tiene todo ese dinero guardado bajo el colchón. Debe ser muy fácil encontrar 180,000 pesos cuando se tiene tanto. Jimena se puso roja. No veo por qué tienes que ser ¿tan qué? Pregunté. ¿Tan pobre? ¿Tan ordinaria? ¿Tan poco refinada? Dígalo, Jimena. Diga lo que realmente piensa de mí. Diga lo que ha pensado desde el primer día que su hija se casó con mi hijo. El padre de Valeria, Roberto, habló por primera vez en toda la noche. Jimena, creo que es suficiente. Se volvió hacia mí con una expresión que parecía genuinamente apenada. Irene, lamento mucho todo esto, y tiene toda la razón en exigir que le devuelvan su dinero. Jimena lo fulminó con la mirada, pero Roberto continuó. De hecho, yo siempre sospeché que algo andaba mal con Marcos. Hay algo en un hombre que no puede mirarte a los ojos, y Marcos nunca pudo mirarme directamente. Marcos se encogió en su silla como si quisiera desaparecer. «Pero no quiero el dinero de ustedes», dije, mirando a Roberto y luego a Jimena. «Quiero el dinero de Marcos, porque esto no es solo sobre el dinero. Es sobre responsabilidad. Es sobre que mi hijo entienda que sus acciones tienen consecuencias. Es sobre dignidad». Me acerqué a la silla donde Marcos estaba sentado y me agaché para quedar a su altura, mirándolo directamente a los ojos. «Yo te di todo lo que tenía», dije, y mi voz temblaba, pero no de debilidad, sino de fuerza. «Te di mi juventud trabajando doble turno. Te di mi salud cosiendo hasta que mis dedos sangraban. Te di cada peso que gané durante casi 30 años. Te di amor incondicional. Y cuando me pediste ese dinero, te di las joyas de mi mamá y todos mis ahorros sin pensarlo 2 veces, porque eras mi hijo, porque te amaba». Hice una pausa, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. Pero hoy, cuando levantaste esa copa y brindaste por ella, cuando te reíste de mí junto con todos, cuando me hiciste sentir invisible y sin valor después de todo lo que di por ti, algo murió en mí. No era el dinero lo que quería recuperar hoy. Era respeto, era reconocimiento, era un poco de gratitud. Pero veo que esas cosas no existen en ti. Me puse de pie, tomé mi bolso. Tienes 6 meses, Marcos. 6 meses para conseguir 180,000 pesos. Puedes vender tu coche, puedes pedir prestado, puedes trabajar turnos extras como yo lo hice durante casi 30 años. No me importa cómo lo consigas, pero en 6 meses quiero mi dinero de vuelta, y si no, levanté el documento. Voy a usar esto. Valeria se puso de pie también. «Yo voy contigo», dijo. Marcos finalmente reaccionó. «Valeria, no puedes irte.
Tenemos que hablar de esto, somos esposos. Esposos no se mienten así, respondió Valeria. Esposos no usan el nombre del otro para manipular a personas inocentes. Esposos no esconden deudas de juego. Tú no eres mi esposo, Marcos. No sé quién eres, pero no eres el hombre con quien me casé. Tomó su abrigo del respaldo de una silla. Marcos intentó detenerla, agarrándola del brazo, pero ella se soltó con un movimiento brusco. «No me toques», le dijo. «No vuelvas a tocarme». Y así, Valeria y yo salimos de esa casa juntas, dejando atrás una cena de Navidad en ruinas, una familia en shock y un hombre que finalmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus mentiras. ¿Seguirás aquí conmigo? Porque lo que pasó después fue algo que nunca imaginé. ¿Cómo crees que terminó todo esto? Los 3 días que Valeria pasó en mi pequeña casa fueron extraños y hermosos a la vez. Mi casa no es gran cosa, apenas 2 habitaciones en un barrio que la gente como Jimena llamaría peligroso. Pero Valeria nunca hizo ningún comentario sobre el tamaño, sobre los muebles viejos, sobre las paredes que necesitaban pintura. En lugar de eso, se sentaba conmigo en la mesa de la cocina mientras yo cosía y hablábamos. Hablábamos de todo, de su infancia, de cómo siempre tuvo que ser perfecta para Jimena, de cómo cada logro nunca era suficiente, de cómo conoció a Marcos y pensó que finalmente había encontrado una escapatoria de esa prisión de expectativas. Pero solo cambié una prisión por otra, me dijo la segunda noche, mientras tomábamos té de manzanilla que había comprado en la tienda de la esquina. Marcos también tenía expectativas, también quería que fuera alguien que no soy, alguien que no hace preguntas, alguien que no nota cuando las cosas están mal. Me habló de su trabajo, de cómo siempre había querido ser diseñadora gráfica, pero Jimena la convenció de estudiar administración porque era más serio. Me habló de sus sueños que había guardado en un cajón, pensando que ya no había tiempo para ellos. Y yo le hablé de mi vida, de cómo fue criar a Marcos sola desde que tenía 5 años, de las noches en que lloraba de cansancio, pero tenía que seguir cosiendo porque necesitábamos el dinero, de cómo a veces me sentía tan sola que el silencio de la casa me dolía físicamente. Pero siempre pensé que valía la pena, le dije. Pensé que estaba construyendo algo, que estaba criando a un buen hombre, y tal vez lo hice en algún momento. Pero en algún lugar del camino se perdió. O tal vez yo me equivoqué en algo. Valeria tomó mi mano. No te equivocaste en nada. Le diste todo. Él fue quien eligió tomar ese amor y usarlo contra ti. El tercer día, Valeria se despertó con una determinación que no había visto antes. Me voy a divorciar, anunció durante el desayuno. Ya tomé la decisión. No puedo seguir casada con alguien que me mintió así, que te mintió así, que es capaz de falsificar documentos y usar mi nombre sin mi permiso. ¿Estás segura?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Completamente segura, respondió. Y voy a volver a la casa de mis papás por ahora, solo hasta que encuentre mi propio lugar. Pero quiero que sepas que esto no es un adiós, quiero seguir viéndote. Y cumplió su palabra. Cuando volvió a la casa de los Méndez y anunció su decisión de divorciarse, Jimena montó un drama que probablemente se escuchó en toda la cuadra. «¿Qué van a decir las personas?», gritaba. «¿Qué va a pensar la familia? El divorcio es una vergüenza, tienes que perdonarlo, tienes que ser la mujer más grande». Pero Roberto, para sorpresa de todos, apoyó a su hija. «Jimena», le dijo a su esposa, «nuestra hija fue traicionada. ¿De verdad te importa más lo que digan los demás que la felicidad de Valeria?». Valeria me contó todo esto por teléfono esa noche, y podía escuchar tanto alivio en su voz. 2 semanas después de la cena de Navidad, Marcos tocó a mi puerta. Era tarde, casi las 10 de la noche. Yo estaba cosiendo, como siempre. Cuando abrí, lo vi parado ahí, y mi corazón dio un vuelco porque por un segundo vi al niño pequeño que solía correr a mis brazos. Pero ese niño ya no existía. «Necesito hablar contigo», dijo. No lo invité a pasar, pero tampoco cerré la puerta. Nos quedamos ahí, en el umbral, con el frío de enero entrando. «Valeria no me contesta las llamadas», dijo. «Necesito que hables con ella. Necesito que le digas que puede volver, que vamos a arreglar esto». «No voy a hacer eso», respondí simplemente.
Mamá, por favor. Y ahora su voz subía de tono. Tú arruinaste mi matrimonio. Si no hubieras sacado esos recibos, si no hubieras hecho ese escándalo en la cena, Valeria nunca se habría enterado. Estaríamos bien. Esas palabras me golpearon como puños. ¿Entonces es mi culpa?, pregunté, y mi voz era peligrosamente tranquila. ¿Es mi culpa que mintieras? ¿Es mi culpa que apostaras? ¿Es mi culpa que usaras el nombre de tu esposa para engañarme? Tú siempre has sido así, explotó Marcos, y ahora toda pretensión de civilidad desapareció. Siempre has sido pobre. Siempre has sido patética. ¿Sabes cuántas veces me avergoncé de ti? ¿Cuántas veces no invité amigos a casa porque no quería que vieran dónde vivíamos? ¿Cuántas veces tuve que mentir sobre lo que hacías para vivir porque era demasiado vergonzoso admitir que mi madre era costurera? Cada palabra era un cuchillo, pero yo no lloré. Me quedé ahí parada, sintiendo el frío de la noche, y lo miré a los ojos. Ya veo, dije finalmente. Entonces no fue solo sobre el dinero. Siempre te avergonzaste de mí. Siempre deseaste tener una madre diferente. Una madre como Jimena, con dinero y educación, y una casa bonita. Sí, dijo, y había tanto veneno en esa palabra. Sí, me avergonzaba. Todavía me avergüenza. Y ahora, gracias a ti, todos saben que mi madre es una costurera pobre que llevó a su propio hijo a una confrontación pública. Asentí lentamente. Bueno, entonces es bueno que las cosas estén claras. Tienes 6 meses para pagarme, Marcos. Después de eso, vas a ver lo que esta costurera pobre y patética puede hacer cuando decide defender sus derechos. Empecé a cerrar la puerta, pero me detuve. Y para que sepas, agregué, no destruí tu matrimonio. Tú lo hiciste. Yo solo me negué a seguir siendo invisible. Cerré la puerta y puse el seguro. Lo escuché quedarse ahí parado por varios minutos antes de finalmente irse. Lloré esa noche. Lloré por el hijo que había perdido, o tal vez por el hijo que nunca realmente tuve. Lloré por todas las ilusiones rotas, por todos los sacrificios que ahora parecían vacíos. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas y volví a mi máquina de coser, porque la vida continuaba y yo tenía trabajo que hacer. 5 meses pasaron. 5 meses en los que Marcos no me contactó ni una sola vez. 5 meses en los que Valeria vino a visitarme cada semana, trayendo café y pan dulce, sentándose conmigo mientras cosía. 5 meses en los que me contó sobre su proceso de divorcio, sobre cómo estaba tomando cursos de diseño gráfico en línea, sobre cómo finalmente se sentía libre. Y entonces, una tarde, recibí una notificación en mi banco, una transferencia por 180,000 pesos. No venía de Marcos. Venía de una cuenta a nombre de Jimena Méndez. Llamé a Valeria de inmediato. Fui yo, me dijo. Marcos se estuvo negando a firmar los papeles del divorcio durante todos estos meses. Seguía intentando convencerme de que volviera, diciéndome que podíamos superar esto. Pero ayer le di un ultimato. O firmaba el divorcio y su madre pagaba tu deuda, o yo entraba hoy mismo con un proceso criminal por fraude y estelionato usando el documento que tú tienes. Le dije que haría público cada detalle, que sus amigos, sus jefes, todos sabrían exactamente qué tipo de hombre es. Hizo una pausa y pude escuchar la satisfacción en su voz. Mi mamá está más preocupada por evitar el escándalo de un juicio que por cualquier otra cosa. La sola idea de que el nombre de la familia apareciera en tribunales, de que los abogados hurgaran en la vida de Marcos, de que sus amigas del club social se enteraran de cada detalle en un proceso público. Eso la aterrorizó más que cualquier otra cosa. Marcos firmó los papeles esta mañana. Mi mamá pagó tu deuda esta tarde. Pero quiero que sepas algo, Irene. Su voz se volvió más firme. Mi mamá pagó tu deuda, pero yo no quiero deber nada a ella. Voy a trabajar y voy a pagar cada centavo de vuelta a mi madre. Voy a devolverle ese dinero para que ella sepa que vino de mí, de mi trabajo, y no de su control. No quiero que tenga ningún poder sobre ti ni sobre mí. No tienes que hacer eso, dije, sintiendo lágrimas en mis ojos.
Sí tengo que hacerlo, insistió Valeria, porque eres más madre para mí de lo que ella ha sido en 27 años, y porque quiero que este capítulo se cierre completamente, sin deudas pendientes, sin cadenas que nos aten a ellos. Con el dinero hice algo que nunca pensé que haría. Arreglé mi pequeña casa. Compré máquinas de coser nuevas, modernas, que hacían el trabajo más rápido y con mejor calidad. Mejoré mi taller, pinté las paredes, instalé mejor iluminación. Y cuando le mostré todo a Valeria, cuando vio las máquinas brillantes y el espacio renovado, le hice una propuesta que había estado pensando durante días. Valeria, dije, sintiendo mi corazón latir rápido, ¿qué te parece si trabajamos juntas? Tú siempre quisiste ser diseñadora gráfica. Yo sé coser, sé hacer patrones, sé crear ropa. Tú podrías diseñar en la computadora, manejar las redes sociales, el marketing digital. Yo podría enseñarte todo lo que sé sobre costura y confección. Podríamos hacer ropa personalizada, vestidos únicos. Podríamos construir algo juntas, algo que sea solo nuestro. Valeria me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Hablas en serio?, preguntó. Completamente en serio, respondí. Sería una sociedad, 50 y 50. Tu creatividad y tu conocimiento digital con mi experiencia y mis manos. ¿Qué dices? Valeria lloró cuando aceptó. Nos abrazamos en ese pequeño taller renovado. Dos mujeres que habían sido traicionadas por el mismo hombre, pero que habían encontrado en su dolor una oportunidad de reconstruirse juntas. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Un año después, nuestro pequeño negocio está creciendo. Tenemos clientes regulares que nos encuentran por Instagram y nos recomiendan con sus amigas. Valeria diseña en la computadora, crea los bocetos, maneja las redes sociales con una creatividad que me sorprende cada día. Yo traigo esos diseños a la vida con mi costura, enseñándole paso a paso cómo transformar una idea en una prenda real. Trabajamos bien juntas, reímos juntas. A veces, cuando la veo concentrada en su computadora, con esa expresión de total absorción que solo aparece cuando hacemos lo que amamos, todavía me sorprendo de cómo la vida puede dar giros tan inesperados. De Marcos, sé poco. Valeria me contó que se mudó lejos, que consiguió un trabajo en otra ciudad, que según rumores que le llegaron, todavía tiene problemas con el juego. Me bloqueó de todos lados, y yo bloqueé sus intentos esporádicos de contacto. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, pienso en él. Pienso en el bebé que sostuve en mis brazos hace 30 años. En el niño de 5 años que me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo cuando su padre nos dejó. Me pregunto en qué momento exacto se convirtió en el hombre que me miró con desprecio en esa cena de Navidad. Me pregunto si alguna vez se arrepiente, si alguna vez piensa en todo lo que perdió. Pero esas noches son cada vez menos frecuentes, porque he aprendido algo en estos meses. He aprendido que el amor no tiene que ser correspondido para haber valido la pena. He aprendido que los sacrificios que hice no fueron en vano solo porque mi hijo no los valoró. Fueron reales. Fueron importantes. Me hicieron quien soy hoy. Y he aprendido que la familia no siempre es la que compartes sangre. A veces es la que eliges, la que te elige de vuelta. Esta tarde, Valeria y yo estamos trabajando en un vestido de novia. Es para una cliente que nos encontró por Instagram. Una chica joven que quiere algo único, diferente de lo que venden en las tiendas. Valeria diseñó un vestido hermoso, moderno pero con toques clásicos. Y yo estoy trayendo ese diseño a la realidad. Mientras le enseño a hacer un bordado delicado en el encaje del escote, ella me dice: «Sabes, Irene, mi mamá me llamó ayer. Me dijo que era hora de que perdonara a Marcos, que ya pasó suficiente tiempo, que las familias se perdonan y olvidan». «¿Y qué le dijiste?», pregunté, concentrándome en mostrarle la técnica correcta para el bordado. Valeria sonrió, esa sonrisa tranquila que ha desarrollado en este último año. Le dije que yo ya tengo una familia
y que tú eres más madre para mí que ella jamás fue. Tuve que parpadear rápido para no manchar el encaje blanco con mis lágrimas. Gracias, susurré. No, respondió Valeria, dejando su trabajo a un lado y tomando mi mano. Gracias a ti, por enseñarme lo que significa ser fuerte, por mostrarme que nunca es tarde para exigir respeto, por ser el ejemplo que necesitaba, por creer en mí cuando ni yo misma creía. Y ahí, en mi pequeño taller, rodeada de telas y hilos y sueños convertidos en vestidos, con Valeria a mi lado trabajando en algo que construimos juntas, finalmente entendí algo. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero yo aprendí que la lealtad es más fuerte que la sangre. Perdí a mi hijo la noche que él eligió la mentira sobre el amor que yo le había dado toda mi vida. Pero encontré algo que nunca imaginé encontrar a mis 55 años. Encontré que el respeto que yo merezco no depende de quien me lo dé o me lo quite. Depende de mí exigirlo. Encontré que a veces la familia que elegimos nos salva más que la familia que nos tocó. Y encontré que nunca es tarde para cerrar una puerta que solo trae dolor y abrir una ventana por donde entra luz nueva. Valeria me devolvió la fe en que todavía existen personas buenas en este mundo. Y yo le enseñé que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita ser honesto. Hoy, cuando la veo coser a mi lado, aprendiendo cada puntada con la misma determinación con la que enfrentó su divorcio, sé que mis sacrificios no fueron en vano, solo que el fruto creció en un jardín que yo no planté. Y eso está bien, mejor que bien, porque al final lo que importa no es de dónde viene el amor, sino que sea verdadero. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.